Bien. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar que ingresen los compañeros. ¿Pudieron leer algo en cuanto a este trabajo práctico, las consignas, los conceptos? Sí, sí. Yo lo tengo deshabilitado, profe. Bien, perfecto. Bueno, me parece que por ahora no tengo algún compañero que esté en la lista para ingresar. ¿Se ve el texto? Sí, profe. Perfecto. Lo voy a agrandar un poquito más. Vamos a ver si no hay otro compañero ahí que quiera ingresar. Hay un par de compañeros ahí. Ahí está. Bueno, volvamos al texto. Buenas Bien. noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes tienen en pantalla lo que es, o lo que son las... Bueno, volvemos de nuevo a... Este, vamos a ver si podemos enganchar ahora. Bueno, aquí tenemos las consignas del trabajo práctico número 3, ¿sí? Que la aplicación del método ASOP. ¿Mm? Este método ASOP es un método bastante sencillo y es aplicable, por supuesto, no a un sistema simple como está aquí en el ejemplo, sino es aplicable a sistemas más complejos. Caso, por ejemplo, petroquímicas o plantas químicas o, digamos, de combustible. Es un método que se hace un análisis de acuerdo a lo que vamos a ver ahora de las instalaciones y es como que uno hace una previsión, es decir, uno como que se va adelantando en el futuro a lo que puede suceder. ¿Mm? Me van a entender cuando completemos este método, no, sino este ejemplo sencillo. Fíjense que para poder explicar el método de aplicación puse este sistemita que es muy sencillo este sistema, que es un sistema de calentamiento de agua. eh, pero antes de entrar con el detalle en sí, quiero volver de nuevo a la parte conceptual del método, leer la consigna y empezar ya en sí con el desarrollo del ejercicio. Les decía, volviendo a la parte conceptual del método, eh, supongamos ustedes que están trabajando en una planta química. En una planta química sabemos que es muy peligroso, digamos, el funcionamiento de una planta química porque no puede existir en ciertos procesos desbalance de masas, por exceso o por defecto o porque se corte un flujo de algún fluido, porque se pueden producir reacciones químicas que pueden ser endotérmicas y que pueden generar una desestabilización del producto químico y ocasionar desastres. Entonces las plantas químicas tienen una serie de protecciones, de controles y todo está centralizado en un panel. Entonces, pónganse ustedes a pensar en este tipo de plantas que están sumamente protegidas, ¿cómo es que podemos hacer un análisis de riesgo? O sea, no es que estamos haciendo un análisis de riesgo sobre algo que estoy viendo que no está en condiciones. Estas plantas químicas, obviamente por razones de seguridad intrínseca, son todas seguras o seguras en sí mismas. Es decir, no debería existir pérdidas de fluido, no debería existir pérdidas de ácido, de álcalis, no deberíamos tener tuberías rotas, por razones obvias. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer un análisis de riesgo ante esa situación? Bueno, es aquí en donde nos sirve a nosotros el método ASOP. Este método ASOP, ¿cómo se trabaja? Ustedes, digamos, si estarían a cargo de la parte de seguridad e higiene laboral de una planta química, lo que tienen que hacer es convocar a las personas que más saben en la parte técnica. ¿Quiénes son los que más saben en la parte técnica? Y bueno, será el ingeniero que maneja la parte del sistema en sí,
será el instrumentista el que maneja toda la parte de controles neumáticos, electrónicos, etcétera, será el que atiende el panel de un sistema SCADA, por ejemplo, que esté siguiendo todo el proceso industrial en una pantalla. Es decir, esas personas que están en vínculo directo con el proceso en sí, son los que más saben. Nadie sabe más que ellos. Entonces, ¿ustedes cómo tienen que trabajar en este método? Se hace una reunión, se los convoca a todos estos involucrados, especialistas cada uno en su rubro, y lo que se hace es plantear una serie de situaciones. Y más que situaciones, una serie de palabras claves. Esas palabras claves son monosílabos, será más, será menos, será poco, será nada. Monosílabo referido a qué? Referido a una magnitud. Esa magnitud puede ser caudal, puede ser corriente, puede ser niveles de fluido, lo que fuere. Entonces, se hace una tabla con todos esos monosílabos. Si no me entienden, ténganme un poquito de paciencia, que se va a empezar a aclarar lo que les estoy diciendo a medida que yo vaya avanzando con la clase. Se pone la magnitud que se va a analizar, que puede ser caudal, flujo, lo que fuere, y se ponen causas posibles de fallas. Se analizan las causas posibles de fallas, se analizan, las consecuencias de esas fallas y qué es lo que hay que hacer para evitar ese tipo de fallas. Finalmente uno encuentra, no digo una receta, pero sí un listado de lo que tenemos que tener en nuestra instalación para que no ocurran las fallas que hemos analizado con diversas hipótesis. Con lo cual se le plantea al dueño de la empresa: mire señor, hicimos una reunión con todos los profesionales involucrados en este proceso, tengo toda esta serie de mejoras que es necesario hacer para evitar posibles fallas que están aquí, preestablecidas o que se pusieron como hipótesis. Para que no ocurra este tipo de fallas que están listadas en esta hipótesis, es que tenemos que prever todo este sistema de seguridades. Entonces ustedes, fíjense, con este método ASOP es como que están trabajando de manera proactiva, de manera que se están, adelantando en el tiempo y no de manera reactiva. ¿Por qué? Porque los accidentes que no queremos que ocurra nos enseñan, son pedagógicos, pero no vamos a esperar que ocurra un accidente para aprender o determinar lo que tendríamos que haber hecho antes. Entonces este método ASOP a mí me permite avanzar en el tiempo, hacer previsiones y mejoras en mi instalación. Terminada esta introducción, vamos a nuestro ejemplo muy sencillito, pero quiero que ustedes entiendan el procedimiento cuál es. Bien, en cuanto a consignas, están claras las consignas del trabajo. Ustedes tienen que completar una serie de planillas. Vamos a ver que las planillas están concatenadas entre ellas, es decir, para hacer la segunda previamente tendría que haber hecho la primera, la tercera previamente la segunda y así sucesivamente. Bien, terminada esta introducción y de qué trata el trabajo, vamos a ver ahora nuestra instalación, que es una instalación ínfima, pequeña, pero que nos sirve pedagógicamente para aplicar este método que quiero que ustedes, lo aprendan al método. Yo voy a buscar una hoja técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España, que realmente esta gente hace trabajos profesionales muy buenos, y se lo voy a pasar por email, de la aplicación del método ASOP a una instalación química. Así ustedes lo tienen a este método, pero aplicado ya en un sistema más complejo. Bien, nuestro esquemita básico aquí de aplicación del método es, vamos a tratar de discernir aquí estos trazos, pero fíjense que es un ingreso de agua. Aquí tenemos una válvula de corte, en definitiva una llave, un grifo. Este simbolito es una caldera, en definitiva podemos decir que es un termotanque eléctrico. Tenemos una cañería de agua fría, obviamente, que ingresa al termotanque, a la caldera eléctrica.
Después tenemos una derivación de agua fría que va a un grifo de agua fría que alimenta una instalación X, que puede ser el baño, que puede ser sanitarios en general, lo que fuere. Bien, es decir, esta cañería en azul a trazos es el ingreso de agua fría desde el suministro, digamos, de la empresa que provee el agua potable. Esta línea continua de color rojo es la línea de agua caliente que ingresa a un sistema o a una red de agua caliente que puede ser sanitarios en general. O sea que esta es una derivación de agua fría de la red y de agua caliente de nuestra caldera a N o X consumidores. Y por otro lado nosotros tenemos una derivación de agua caliente que va a estos radiadores que están ubicados en una habitación. Puede ser, por ejemplo, esto un sistema de calefacción de un hotel, en donde tenemos radiadores convectivos para calefacción. Habitación 1, habitación N. Cada radiador convectivo, que lo tenemos aquí simbolizado, tiene una válvula de ingreso que permite regular el caudal de agua caliente. Luego tenemos una salida de agua caliente o menos caliente, porque el radiador convectivo entregó sus calorías al ambiente que está calefaccionado, con lo cual sale con menos temperatura. Y los retornos de los radiadores convectivos, que serían esta línea de trazo que ustedes ven aquí, vuelve a la caldera para ser calentados, digamos, y nuevamente retomar el flujo. Fíjense ustedes que aquí carecemos de bomba en nuestro sistema, con lo cual asumimos que este termotanque o esta caldera está obviamente en un nivel superior respecto a estos radiadores convectivos, porque de otra manera no hay forma de que se establezca este flujo de circulación si no tenemos una bomba que produzca justamente este flujo, ¿no? Se asume que esto está trabajando por desnivel. Fíjense que entre la línea de ingreso a los radiadores convectivos de agua caliente y la línea de retorno a la caldera tenemos una válvula de bypass. ¿Cómo trabaja esta válvula de bypass? Bueno, en los días del año, en las épocas del año donde tenemos poca carga térmica o poca carga que calefaccionar, es como que, digamos, poder regular este flujo de agua caliente, se hace una regulación masiva desde el convector número 1 hasta el N, abriendo más o menos esta válvula de bypass. Entonces, fíjense ustedes que si cierro esta válvula de bypass, toda el agua caliente se distribuye en cada uno de los convectores estos. Si abro algo o parcialmente la válvula de bypass, algo de agua caliente irán a los convectores y algo de agua caliente recirculará, fíjense, en un circuito cerrado entre cañería de agua caliente y caldera. ¿Sí? Es simplemente para regular la carga térmica estacional, si se quiere, de este sistema de calefacción. Bien, este es nuestro sistema. Faltaría explicar por qué tengo esta serie de números que puse, que eso solo voy a explicar cuando vaya avanzando en el tema, o en el método, o en la aplicación del método. Lo que les acabo de describir verbalmente está aquí escrito de cómo funciona el sistema, con lo cual no lo voy a leer de manera literal porque no aporta más nada de lo que les acabo de detallar, el texto digo. Y lo que dice el desarrollo, se pide identificar los peligros utilizando la metodología SOP para los posibles accidentes derivados de una desviación de las variables de proceso, con respecto a los parámetros normales de operación en la instalación anteriormente citada. Bien.
vamos a ubicarnos. Primero tenemos que ordenar nuestro sistema. O sea que tenemos que llenar la primera planilla. Ustedes en el trabajo práctico tienen esta planilla en definitiva, pero sin contenido. Ustedes van a completar con todo el contenido. ¿Y qué contenido? Bueno, en la primera planilla tenemos que poner todos los elementos que están puestos en juego en nuestra instalación. Fíjense aquí, con el número 1 la válvula de entrada, el número 2 la tubería de entrada caldera, el número 3 tubería de entrada al grifo de agua fría. Y a eso se refiere estos numeritos que están puestos aquí. Perdón, yo aquí estoy viendo que cometí un error porque los cambié y no es coherente la numeración con los que les puse aquí en el texto, discúlpenme. En todo caso voy a tener que corregir aquí, porque número 1, fíjense, es la válvula de entrada. Número 4 sería la entrada a la caldera, el agua fría, y el 5 sería hacia los sanitarios. Entonces, aquí sería 4 y aquí sería 5. Yo no sé si me voy a hacer aquí un... Bueno. Profe, disculpe Sí. una cosita. En el Word que usted nos mandó no tienen número los... No, yo se lo voy a reenviar este Word, Ah, así ustedes tienen una referencia. Obviamente que ustedes tienen que seguir completando esto, o sea, yo quiero que numeren los Sí. elementos componentes de este sistema, para que ustedes trabajen de forma ordenada, porque la primera planilla, ¿qué es lo que tiene que contener? El listado de elementos puestos en juego. En nuestro ejemplo sencillito aquí, en la valvulita de entrada, los convectores. Ahora en una planta química van a tener una bomba de ácido, van a tener manómetros, van a tener presostatos, van a tener válvulas de alivio, van a tener una serie de componentes, sensores de nivel, o sea, se enumera todos los componentes del sistema. ¿Está? Profe, disculpe. Sí, Hay compañeros que quieren ingresar. ¿Hay posibilidad que los acepte, por favor? sí, Gracias. gracias a usted. Ahí está. Profe, por último, ¿la clase está grabada? Sí. La estoy Bien, grabando. bien. Sí. Con lo cual, Profesor, sí, una consulta, profesor. Sí. Del sistema que usted está viendo ahí, usted pone 7 ahí, pero no son 7, pueden ser muchísimos más. ¿A dónde se refiere con 7? Ah, sí. A ver, no les aclaré. Lo que O sea, voy eso a es una hacer referencia ahora. nomás. ¿Cómo? O sea, eso sería simplemente una referencia. Es una referencia para que ustedes sepan qué contenido colocar. Discúlpenme. Les voy a poner un par de líneas para que ustedes entiendan cómo llenar las planillas. Simplemente eso. El resto la completan ustedes. ¿Está? Perfecto, gracias. Es una referencia, una guía. Bien. Entonces queda claro que en esta planilla tienen que enumerar todos los componentes que integran este sistema. ¿Está? Este sistema. Yo les puse aquí de manera representativa. De todas maneras yo se lo envío esto, pero además está grabada la clase, con lo cual van a tener, digamos, doble referencia. Bien. Queda claro entonces, la primera planilla, fíjense, se definen los elementos críticos, o sea, los componentes que forman parte del sistema. Después tenemos que construir la planilla número 2. En la planilla número 2 nosotros vamos a poner lo que se llaman los nodos. Los nodos son componentes que están vinculados entre ellos por las mismas características físicas o funcionales. Fíjense ustedes que el nodo 1456, ¿a qué responde? Bueno, veamos. Responde a la cañería de entrada del suministro de agua hasta la válvula, la cañería de agua fría de ingreso a la caldera eléctrica,
a la cañería de ingreso, de la red de agua fría de un sistema de sanitarios y a la cañería de salida del termotanque a la red de sanitarios. Fíjense que son componentes que forman parte del sistema, pero vinculados entre ellas por razones funcionales o de características similares. Estamos hablando de cañería. ¿Está? Y estamos hablando de cañerías de alimentación. Ese sería el concepto de agrupamiento para conformar este nodo llamado, o más que llamado, enumerado como 1456. Bien. Fíjense ustedes que este nodo 1456, es decir, esta familia de cañerías que están allá en la zona de ingreso de mi sistema, porque no, está bien, estamos hablando de cañerías, ajá, sí, pero aquí también tenemos cañerías. No, pero el nodo que armé es la familia de caños o de cañerías que forman parte del ingreso al sistema. ¿Sí? No integran estas cañerías que van a los convectores. Eso será otro nodo. Es otro nodo. Entonces, en este primer nodo armo las cañerías con las cañerías de ingreso. Ingreso de agua caliente al sistema, ingreso de agua fría al termotanque y a las redes sanitarios y el ingreso general desde la calle. Bien, fíjense ustedes que aquí entramos con las siguientes columnas en lo que tiene que ver con la segunda tabla. El nodo está armado, es decir, elementos componentes similares, y ese nodo, fíjense ustedes que tiene asociado una variable. En este caso, ¿cuál es la variable? Es la variable caudal. Estamos hablando de caudal de agua. Estamos hablando de litros por segundo. Estamos hablando de materia que está variando en función del tiempo. En este caso, un fluido, el agua de la calle. Caudal, litros por segundo. Y fíjense ustedes que a este caudal, en mi hipótesis de falla, o en mi previsión de falla, asocio dos monosílabos. Uno es no y el otro es menos. Es decir, la esencia en definitiva de este sistema está basado en la aplicación de estos monosílabos referidos a estas variables de proceso. En este caso es sencillito el ejemplo, pero si estamos hablando de una planta petroquímica, aquí estamos hablando de caudal de ácido sulfúrico, caudal de hidróxido de potasio, caudal de hidróxido de sodio, caudal de aire comprimido, lo que fuere. Bien, en nuestro ejemplo, en nuestro nodo, nosotros tenemos dos palabras guía, dos monosílabos, no y menos. ¿El no qué significa? Bueno, no tengo caudal de agua. ¿A dónde? En el nodo 1456. ¿Y qué es el nodo 1456? Es el conjunto de cañerías de entrada. O sea, no tengo agua. No tengo agua aquí, en esta parte. Fíjense, el segundo monosílabo asociado al nodo 1456 es menos. Menos. ¿Qué significa? Y bueno, que tengo poco caudal. Será aquí, será aquí, será aquí, o en esta parte. Entonces, este nodo 1456, que tiene como variable el caudal, tiene dos monosílabos o dos palabras guía, un no y un menos. Ahora bien, ¿por qué no tengo agua? ¿O por qué no tengo suficiente cantidad de agua? ¿O por qué no tengo caudal? ¿Y por qué tengo bajo caudal? Esa es la desviación, en este caso el no y el menos, respecto a un valor estándar que sería el caudal normal. No tengo porque no llega agua a destino.
No tengo suficiente caudal porque llega poco caudal. Fíjense en el... Profe, Sí, disculpe. Y si ponemos más que ingresa mucho caudal de agua, porque no bueno, tenemos algo ahí que nos indique si ingresa mucho o poco. ¿No puede ir también el más? en realidad va al más, pero fíjense en este ejemplo cómo va al más. En la tercera línea yo tengo el nodo 2. Y el nodo 2, fíjese usted qué es. Es la válvula o la llave de ingreso al sistema. ¿Por qué no está asociado el más en la cañería? Por una cuestión de sentido común. No puedo ampliar el diámetro o la sección útil del caño. Es un sistema rígido. Pero sí, fíjese usted aquí en la válvula. Si la válvula está rota mecánicamente y quedó abierta, voy a tener un exceso de caudal y la imposibilidad de corte. Entonces está bien la observación que usted hace, porque fíjese, el menos se entiende en la cañería. ¿Por qué se entiende el menos en la cañería? Porque usted puede tener disminución de sección neta del pasaje de agua. ¿Por qué? ¿Porque la cañería se achica? No se achica la cañería porque es un sistema rígido, pero sí puede disminuir la sección neta de pasaje de agua. Porque si tenemos las viejas cañerías de plomo o tenemos las viejas cañerías de acero galvanizado, tenemos formación de óxido, tenemos formación de sarro, sí tenemos una disminución neta de la sección de la cañería. Pero fíjese usted que la variable va a ser o no tengo agua o tengo poco caudal, pero no va a ser nunca en este caso más caudal porque la cañería no puede ampliar su diámetro. Pero fíjese aquí, en el número 2, sí puedo tener exceso de agua porque se me puede romper y abierta la válvula. Es decir, mecánicamente puede quedar totalmente abierta y con imposibilidad de corte. Ojo que también es aplicable en este nodo el no y el menos. Es como que este nodo puede tener las 3 palabras guía, porque si falla en abierta, también puede fallar en cerrada. Es decir, por alguna razón yo tuve que cambiar el caño, tuve que cerrar la llave de paso, pero resulta que se me cerró, se me rompió el sistema mecánico y quedó cerrada, no tengo agua. O tengo un problema en el sistema mecánico y parcialmente quedó abierta. Entonces fíjese usted cómo el nodo número 2 es como que involucra 3 palabras guía. ¿Me ha entendido el concepto? Porque Sí, profe, sí. sí tiene, fíjese usted, por sus características físicas, la posibilidad de encarar por las 3 palabras clave. Puede ser el más, puede ser el no o puede ser el menos. Aquí no puedo tener más por una cuestión de rigidez del sistema. Sí, no y sí menos. Entonces, esa partecita es lo que ustedes van a trabajar y van a desarrollar ese criterio. Vayan viendo en cada uno de los componentes qué palabra guía es aplicable. Yo le puse más, pero también fíjese usted que en el nodo número 12, es decir, en el grifo, en la canilla, mal dicho canilla es una expresión casera, digamos, en la válvula en definitiva, que sería la expresión técnica, puede usted tener las 3 variantes, 3 palabras guía. ¿Está? Bien. ¿Quedó claro entonces? La primera planilla con componentes integrantes del sistema, N componentes, ustedes vayan colocando todos los componentes, van disgregando, digamos, el sistema en sus componentes, van armando los nodos, es decir, los componentes que son asimilables entre ellos en cuanto a características y funciones. Aquí fíjense ustedes que junté la cañería 1, 4, 5 y 6, el 2
es una válvula, con lo cual en función y en característica no tiene nada que ver con una cañería, por eso es un nodo, otro nodo. Y vamos avanzando en otro proceso de llenado de planillas hacia la número 3. Fíjense ustedes aquí cómo se va dando la concatenación de temas, porque aquí pongo el nodo y la desviación. Luego, para armar la tercera planilla, sigo trabajando con los nodos correspondientes y esta desviación la coloco en segunda columna. Y aquí comenzamos nosotros a analizar la primera desviación, que es no. ¿Por qué no puedo tener agua? ¿Por qué no puedo tener caudal en este nodo? Es decir, en alguno de los tramos de cañería. Y fíjense ustedes que las causas posibles pueden ser obturación total de la cañería por formación de carbonato de calcio, sarro, estamos hablando de sarro, así de sencillo. Puede ser óxido o puede ser que esté rota la cañería, está rota en alguna parte de la cañería, con lo cual no tengo agua. Bueno, el tema del carbonato de calcio, les hago un comentario aparte como para enriquecer la clase. Eso está en función de la fuente de agua, es decir, los que viven en Capital Federal, ahí en Buenos Aires, la fuente de agua es el Río de la Plata. Los que viven en Ciudad de Córdoba, la fuente de agua es el dique San Roque. Y los que vivimos, aquí en Santiago del Estero, nuestra fuente de agua son perforaciones. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que en función de dónde sea la fuente de agua, vamos a tener más o menos ciertas cantidades de sales. Bueno, resulta que el agua que tenemos aquí en las perforaciones, en la ciudad de Santiago del Estero, esto es un acuífero confinado, de una excelente calidad de agua, se recarga el acuífero con el aporte que hace el río Dulce, pero resulta que es muy rica en carbonato de calcio. Se le llama en la jerga del tratamiento de agua, agua dura. Entonces, este tipo de agua es excelente en cuanto a calidad. Es más, tenemos varias embotelladoras de gaseosas aquí en la zona, pero no sirve este tipo de agua para procesos térmicos, o sea, no sirve para, por ejemplo, como agua de alimentación de calderas, porque genera mucho sarro. El sarro es el carbonato de calcio y es una sal que se adhiere de una manera notable en superficies de cañerías, en recipientes, y se adhiere mejor cuanto más caliente es la superficie. Y tenemos muchísima cantidad de carbonato de calcio. Entonces, como causa posible, por eso puse aquí la formación de carbonato de calcio. Obviamente que si la fuente de agua es un río, no tengo demasiado carbonato de calcio, ¿sí? Depende de la fuente de agua. O de un lago, por ejemplo, no hay suficiente cantidad de carbonato de calcio. Pero perforaciones sí. Bien. Fíjense que la causa posible para el nodo 1456, que llega a poco caudal de agua, es que haya pérdidas de agua en cañería. Y en el número 2, en el nodo número 2, no se puede parar el paso del caudal de agua. ¿Por qué? Por oxidación, desgaste, bloqueo en posición abierta de la válvula de entrada, el grifo de entrada. Acuérdense lo que les dije. El nodo número 2 presenta la posibilidad de asociar con 3 palabras guías. En este caso es más. Puede ser menos y puede ser no. ¿Sí? O sea, ese grifo, esa válvula puede quedar fallando abierta totalmente, fallando cerrada totalmente o parcialmente abierta. Bien, esta sería entonces la planilla número 3. En la planilla número 4, fíjense ustedes cómo están vinculadas. Seguimos analizando los nodos y las causas posibles. La ponemos como segunda columna. Las causas posibles generan consecuencias posibles. Ahora... Profe, disculpe.
Sí. Ahí en el nodo 2 que usted pone, ¿podemos poner las otras válvulas de entrada que están cerca del radiador? Como para hacer solo, digamos, un conjunto de nodos. Mire, yo diría que lo separe y trate las válvulas del radiador, si bien, contestando su pregunta, a ver, hay una, no digo una zona gris, sino una cuestión de criterio. Vamos a analizar. Estamos hablando de válvulas y válvula, con lo cual forma parte de la misma familia. Funcionalmente es exactamente igual. Podemos agruparlo desde un punto de vista funcional, morfológico, como quiera llamarlo. Estamos hablando de la misma cosa. No estamos hablando cañería versus válvula. Por otro lado, fíjese usted que, funcionalmente, por acá pasa siempre agua fría y por acá va a pasar agua caliente. Ahora bien, ¿qué fenómeno puede darse aquí que no se pueda dar aquí? En principio no se me ocurre un fenómeno que pueda diferir de uno y de otro. Porque si le digo que aquí se va a formar más carbonato de calcio que aquí porque este es más caliente, no me gusta porque es medio rebuscada, digamos, la opción que le estoy dando. Con lo cual, para ser concreto en la respuesta, yo creo que sí se lo puede agrupar porque funcionalmente son asimilables entre ellos en cuanto a la función. Yo diría que sí. Uno maneja agua caliente y el otro agua fría. ¿Qué efectos produce cada una? Yo creo que similares. ¿Obtura, deja pasar o deja pasar parcialmente? Yo creo que sí, lo puede agrupar. Lo puede agrupar. En este caso, ¿no? En este caso. Porque el fluido que usted está manejando es un fluido neutro, que es agua. Y la temperatura no es influyente. Con lo cual yo creo que sí. Bien. Fíjese que las causas, quedé aquí. Las consecuencias. Tengo causas que ya la analicé y las consecuencias. Las consecuencias, para el primer caso, sobrepresión, reventón, fuga, y en el segundo caso, pérdidas de agua. ¿Sí? Porque hay pérdidas de agua en cañería. En alguna parte está rota la cañería, con lo cual tengo pérdidas de agua. Y aquí en este caso la consecuencia es que no puedo detener el paso de agua, porque aquí la causa posible es oxidación, desgaste, que el problema es que queda abierta totalmente. O sea, no puedo cortar el agua de la calle. O sea, es un problema. Bien. Pasamos a la siguiente planilla. Fíjense ustedes que la consecuencia pasa a la segunda columna y seguimos analizando los nodos del ejemplo. Fíjense ustedes que estas consecuencias que pueden llegar a suceder, y para que no sucedan, ¿cuáles serían las medidas correctivas? Fíjese para el primer caso, mejorar el mantenimiento, colocar una descalcificadora, cambiar de cañería. O sea, mejorar el mantenimiento. ¿Y qué sería mejorar el mantenimiento? Bueno, no se me ocurre, pero sí se me ocurre cambiar cañería. ¿Por qué? Porque si la cañería de entrada, estamos hablando de una construcción que por ahí sigue conservando los antiguos caños de plomo o de hierro galvanizado, y bueno, a lo mejor ya están en estado de obsolescencia. Entonces puede tener esta deficiencia. Entonces, ¿cuál sería una opción? Cambiar de cañería, migrar todo a polipropileno. Profe, perdón. Sí. Quizás en una empresa se puede armar un plan de mantenimiento correctivo y preventivo y cambiar las cañerías antes que se rompan y poner todo termofusión. Claro, exactamente, que sería un trabajo ya definitivo y con garantía 100%, ¿no? Claro, por eso hay que armar un plan preventivo y correctivo. Sí, correcto. Se utiliza mucho es la limpieza con aire comprimido también. Sí, también. Ahí se puede también poner como medida correctora. Y fíjese que está bien eso. Y la descalcificadora,
no hay que dejar de lado porque, les vuelvo a repetir, puede ser que el fenómeno del carbonato de calcio no lo tengan en sus lugares de residencia por la fuente de agua, pero existen lugares donde tenemos agua con bastante dureza. Entonces, es importante, digamos, poner una descalcificadora. Bueno, es como que es aplicable, fíjense ustedes, como medida correctora a la segunda variación, digamos, del caudal, o a la segunda variable, si se quiere, o a la segunda desviación, así sería, de la segunda desviación de la magnitud, en este caso es caudal, que es menos, también cambiar la cañería original metálica por polipropileno. Y fíjense ustedes aquí, como medida correctora de la válvula, mejorar el mantenimiento, cambiar la válvula de entrada. Cambiar la válvula de entrada. Bueno, este es un ejemplo, les vuelvo a repetir, sencillito, pero ustedes pónganse a pensar en una planta química, una planta donde tengamos que mover hidrocarburos, o una planta química, que sería el ejemplo más, digamos, que sería la planta, en definitiva, icónica para la aplicación de este sistema ASOP, icónica en el sentido de que la complejidad que tiene una planta química es importante, porque se puede, escúchenme, un desbalanceo que se produzca de masa, se generan reacciones químicas que pueden generar reacciones endotérmicas o exotérmicas, lo que quiera, y que puede llegar a ser un desastre. No se pueden desbalancear los sistemas. Entonces, aquí, en estas medidas correctoras, ¿quiénes son los que nos van a dar las medidas correctoras en una planta química o una planta compleja? ¿Nosotros? No, nosotros hacemos seguridad e higiene, somos prevencionistas. Aquí las medidas correctoras las van a dar los que más saben, que son los técnicos e ingenieros vinculados al proceso. Lo que nosotros tenemos que hacer es armar el grupo, no digo un brainstorming, no digo una tormenta de ideas, pero sí un grupo de trabajo en donde nosotros vamos a conducir ese grupo con la aplicación de estas planillas. Y las propuestas y las medidas correctivas van a salir de estas personas que son los especialistas técnicos, y ellos sabrán decir, miren, falta el sensor de bajo nivel, falta el sensor de alto nivel, falta un sensor de corte, falta el caudalímetro, ellos nos sabrán decir, ¿me entienden? Y se hace toda una enumeración de mejoras y medidas correctoras que debemos colocar en nuestro sistema para que quede totalmente robusto y nos adelantemos a una falla, o que nuestro sistema sea robusto para poder soportar una falla que se puede dar. Bien, continuando con nuestro ejemplo sencillito, queda por llenar la planilla general. La planilla general es esta, en donde ustedes tienen como una síntesis de todo el proceso, el nodo, la variable, la palabra guía, la desviación de la magnitud, las causas posibles, las consecuencias posibles y la mejora. Esta es la parte rica, digamos, de este sistema. Porque nosotros con este listado de mejoras, acciones, nosotros nos vamos a presentar al dueño de la empresa y decir, señor, necesitamos estas mejoras, estas modificaciones para evitar esto, Profesor. Sí. Entonces, el cuadro final no es más que, digamos, copiar y pegar lo que veníamos haciendo, teniendo en cuenta, bueno, esto último que usted dijo de lo más importante. Exacto, es una síntesis final. Ese cuadro final es una síntesis final, y eso es lo que ustedes van a exponer a quien corresponda cuando analicen un sistema. Esta Perfecto, síntesis. gracias. Pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque usted ya tiene aquí las medidas correctivas o correctoras de este sistemita chiquitito. Entonces, ¿dónde terminaría el trabajo? Bueno, una parte, armar este cuadro con los n nodos. Serán 6, serán 7, serán 8. Ustedes verán. El trabajo es individual y ahí ustedes van a tener cada uno su criterio.
Mire, yo les desarrollé el mismo esquema con una serie de, digamos, señalizaciones que ustedes verán si les sirve o no, en el sentido de que, fíjense, estoy señalizando con el número 1 la válvula de ingreso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para desarrollar esta columna? Es decir, ¿qué medidas correctoras? Entonces yo, ¿qué es lo que quiero que hagan? Este esquema va a ser el esquema definitivo con las mejoras. Entonces, ustedes lo que pueden poner aquí, por ejemplo, es esta válvula la pueden remarcar y decir, bueno, cambio de válvula. Por ejemplo, ¿qué otra medida correctora más tienen? Fíjense ustedes el número 7, la cañería de ingreso del sistema de red pública de agua hacia la válvula principal. Entonces sería el cambio de ese tramo. O, si este tramo está bien, este sistema de cañerías, que es el número 2, que es el primer nodo que hemos analizado. Entonces ahí ustedes marcan o remarcan este trazo y ponen cambio de cañería o cambio de sección de caño, porque puede ser de que la sección haya quedado chica, digamos, para el consumo. No sé, por decir, a lo mejor sea, sí. Cambio de caños, o sea, está dentro de lo que es mantenimiento. No tengo que poner mantenimiento, porque interpreto que mantenimiento es el cambio de algo. Bueno, mire, aquí fíjese en la acción correctiva, es como que está, fíjese, mejorar el mantenimiento, ¿no? Claro, porque yo con mantenimiento puedo, no sé, quitar el cerro de un caño, por ejemplo, y alargarle la vida útil. Bueno, entonces aquí usted debería señalar, en lugar de poner, eso ya es su criterio, en lugar de que usted ponga cambio de cañería, sería limpieza de la cañería con aire comprimido, por ejemplo. O sea, yo quiero que usted aquí o ustedes coloquen las acciones correctivas, que significaría cambios de elemento o mantenimiento del elemento, pero quiero que ustedes aquí me señalicen qué es lo que van a hacer o qué es lo que deberían hacer para que no ocurran los eventos que hemos previsto que puede ocurrir. ¿Me entiende? Sí, correcto. Bien. Por eso, ahí entra el criterio de cada uno. Fíjese aquí, estamos hablando del termotanque, o esta caldera eléctrica, Esta caldera eléctrica que puede llegar a tener como falla, que tenga una corrosión, por ejemplo, por acción de la corrosión tengamos una avería en el tanque y tengamos pérdidas de agua. Bueno, pero ¿eso por qué se da? Y bueno, porque no cambiamos el ánodo de sacrificio de zinc de la caldera. Entonces sería cambio de ánodo de sacrificio de zinc de la caldera. Fíjese usted aquí en el punto número 3. Esta simbología tiene que ver con el servicio eléctrico. Puede ser de que la caldera no caliente el agua, porque hasta ahora nosotros hemos hablado como variable el caudal. Pero puede ser de que yo tenga suficiente caudal de agua, pero los convectores no me estén generando calor. ¿Y por qué no está generando el calor? Y bueno, porque la caldera no funciona. ¿Pero y por qué no funciona? Bueno, porque el sistema eléctrico está un desastre. Se corta la energía, salta la termomagnética. O la caldera eléctrica tiene una falla a chasis o a la estructura y está provocando la actuación de un protector diferencial. O puede ser, cuidado aquí, que la caldera eléctrica tenga una falla al chasis. Fíjense lo peor que puede ocurrir. No tengo el cable de puesta a tierra, miren aquí.
Ustedes aquí tienen 3 cables, fase, neutro y un cable de derivación a tierra que es la que nos protege o es el cable que nos protege la vida. Porque vamos a pensar en voz alta. Esto es una caldera eléctrica. Supongamos que en mi hotel no tengo, o este tablero no tiene un protector diferencial. Ingresa energía, la resistencia eléctrica tiene una falla en la aislación y todo el chasis metálico queda energizado. O sea, queda con tensión. ¿Por qué? Y bueno, porque resulta que por falta de mantenimiento este cable de puesta a tierra está cortado. O existe el cable de puesta a tierra, pero resulta que allá en la jabalina está cortado. O directamente no lo tiene. O lo tiene y el terminal no está perfectamente ajustado al chasis de aquí, de la caldera eléctrica. En definitiva, esto va a estar energizado y alguna persona que se pueda apoyar aquí va a recibir una descarga eléctrica. O sea, fíjense ustedes las mejoras que se pueden hacer en el servicio eléctrico. ¿Me entienden? Porque puede ser que el convector no caliente. Eso ya es funcional. Circula el agua, pero la caldera no calienta. ¿Por qué no calienta? Y bueno, sale de servicio de forma intermitente. O el termostato no está funcionando bien, me está cortando antes. O para peor, que no corte, eso sería lo peor, que no corte porque empezaría a hervir el agua. Y si comienza a hervir el agua, va a ingresar vapor aquí, ¿me entiende? La cañería, y ahí sí vamos a tener un desastre, porque cuando nos ingresa vapor o aire a una cañería de agua, se para totalmente el flujo. ¿Está? Es lo peor que le puede pasar a una cañería de agua. O sea, fíjense ustedes la riqueza que tenemos en este sistemita simple, con lo cual miren todas las mejoras que se pueden establecer aquí. Aquí sería mantenimiento del tablero eléctrico, colocación de diferencial, interruptor diferencial, cambio del cable de puesta a tierra. Profe, perdón, ahí se puede establecer una frecuencia de medición del consumo del amperaje con respecto al amperaje que gasta, con respecto al consumo real para saber si está andando bien. Sí, y también fíjese usted, verificar la continuidad de la masa que se llama, ¿no? O sea, verificar que haya una continuidad entre este cablecito. Vea, este cablecito nos salva la vida y lo descalificamos totalmente, no nosotros, sino quienes hacen la instalación eléctrica. Es el famoso cable verde-amarillo. Ah, bueno, ese cable verde-amarillo está en las instalaciones eléctricas, no tiene tensión, luego no lo pongo, ahorro plata. Claro, pero te salva la vida. Es la puesta a tierra y el disyuntor diferencial. Claro, exactamente. Bueno, sí. O sea que las posibles situaciones problemáticas las vamos buscando nosotros, las vamos creando nosotros, por así decirlo. Sí, yo quiero que se metan en el problemita sencillito y hagamos esa gimnasia, porque usted puede tener un problema funcional aquí, en este sistemita sencillo. ¿Cuál es el problemita funcional? Y bueno, mirá, no calientan los convectores estos las habitaciones. Claro, pero también fíjese usted que puede tener hasta un problema de seguridad. Hasta un problema de seguridad. O sea, fíjese todas las variables que tengo. Porque, mire, aquí en la primera planilla, yo solamente trabajé en la variable caudal, no trabajé en la variable temperatura. No trabajé en la variable, por ejemplo, presión de agua. Entonces, quiero que ustedes se metan en el problema y me trabajen en esas variables. Porque en definitiva, un sistema, ¿qué es lo que tiene? Variables. Será temperatura, será presión, será nivel. ¿Me entienden? Y esas variables, cuando un sistema está estable, esas variables están acotadas a cierto rango de variación. Los seres humanos, para poder tener una homeostasis, es decir, una salud óptima, tenemos que tener 37.7 de temperatura, grados Celsius. Por encima o por debajo estamos con problemas.
Bueno, la variable la tenemos perfectamente acotada. El pH de nuestra sangre, 7.2, no puede estar ni por debajo ni por encima. Es decir, un sistema se define la estabilidad en base a la estabilidad de sus respectivas variables. Yo aquí solamente toqué caudal. Tenemos temperatura, tenemos presión. Porque puede ser, mire, aquí, este simbolito es una válvula de sobrepresión. ¿Cuándo actúa esa válvula de sobrepresión? Cuando la presión de agua supera cierto valor. Fíjese aquí, tenemos manómetro, un manómetro de entrada a los convectores y un manómetro en el retorno. Puede ser que el manómetro tenga la aguja rota, un manómetro analógico. El reloj de presión, como dicen por ahí, que el reloj en realidad mide tiempo, no mide presión. Bueno, fíjense ustedes que esto está asociado a la variable presión. O aquí, la variable aquí en este caso, en definitiva la variable es temperatura. Yo quiero que caliente el convector la habitación, o yo quiero tener agua caliente en mis sistemas sanitarios. Circula agua, sí, circula agua, pero no calienta porque, bueno, falló la caldera. ¿Me entiende? Por lo pronto le voy tirando ese dato. Yo estoy observando aquí en este sistema sencillito que les preparé 3 variables: caudal, temperatura y presión. Tenemos 3 minutos hasta que se agote este link. ¿Les parece si lo abandonamos y nos enganchamos en forma ordenada al segundo link? Listo, profesor. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, me parece que estamos todos los integrantes del aula. A ver. Bueno, por favor me avisan si algún compañero intenta conectarse. Bien. Quedó en claro, ¿no? O sea, habíamos quedado, yo me explayé un poquito más en relación a cómo termina el trabajo. Termina el trabajo con la confección de esta planilla general de síntesis, o más que de síntesis, resumen, y con la instalación mejorada, porque de eso se trata. Aquí, punto 8, estoy señalando las válvulas de ingreso a cada uno de los convectores. A ver, hay un compañero que quiere ingresar. Ahí está. Profe, usted va a subir ese Word porque Sí. eso no está en el Word que está. Sí. Ahí lo enriquecí con esos comentarios. Así que, sí, Profe, por supuesto. respecto a los manómetros, porque el manómetro puede que ande o no, ¿no? O sea, Sí, respecto a la palabra guía, ¿no? Hay que sería sí o no, ¿no? sí, sería, tiene 2 posiciones, digamos, sí o no exactamente, es on off, digamos, anda o no anda, no, es así. Ojo, puede ser que funcione mal, puede Claro, ser pero que... pero no lo sabemos si funciona mal, porque Claro. en realidad no sabemos si funciona mal. No. Salvo que nos llevemos a calibrar, pero bueno. Exacto. Fíjense ustedes que uno puede decir, bueno, es un poquito pensar en un manómetro, en un sistema así,
sencillo, me parece como excesivo, pero cuidado, en un sistema más complejo No, es un buen es ejemplo. fundamental. En sistemas con bombeos es fundamental. Porque ustedes, al medir presión, pueden saber si una bomba está, digamos, funcionando de manera correcta o está en un estado de cavitación. O sea, es fundamental la medición de magnitudes. En un sistema así complejo es esencial, digamos. Bueno, aquí, volviendo de nuevo a este esquemita, por ejemplo, les puse aquí esta válvula de bypass. Puede ser que la válvula de bypass también quede abierta permanentemente, pero físicamente yo la pueda cerrar, ¿me entiende? Físicamente, supongamos que sea una valvulita no de un cuarto de giro, sino una de esas valvulitas viejas que tiene como una especie de volantecito que ustedes le dan, digamos, al giro del volante, pero queda abierta, o sea, está rota mecánicamente, o viceversa, puede ser, no viceversa, sino lo inverso. Puede ser de que le demos mecánicamente giro al volantecito, pero la válvula está obturada y cerrada. Entonces, aquí ¿qué sería? Mantenimiento de la válvula o cambio de válvula. ¿Me entienden? A eso se refiere la indicación numérica que hice de estos componentes. Entonces, ustedes pongan aquí la instalación mejorada. ¿A partir de qué? Y de la original, que es esta instalación que está al inicio de el trabajo. ¿Está? Profe, Bien. Sí. hago una consulta. Para usar la palabra guía inversión, ¿solo es en el caso de las bombas que veo acá la definición? ¿Por qué? Porque si ponemos nosotros como mantenimiento, cambio de cañería, puede pasar de que exista la posibilidad de que por error humano se conecten mal las cañerías, digamos, Perdón, de agua caliente y de agua fría. no le entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir? Y si podemos poner como inversión que se obtiene el efecto contrario, si por decirlo, en tal lado tiene que entrar agua caliente, está entrando agua fría. Ajá. Es decir, que haya existido un error, usted dice, en el trabajo de corrección. En el trabajo de corrección, en este caso, en el cambio de cañería se hizo lo inverso. Es por eso que si podemos poner también inversión, como que se obtiene lo contrario o lo que no deseamos. No, por favor, no coloque porque sería como una hipótesis de una hipótesis, o sea, simplemente, no lo considere esa posibilidad, por favor. Bien. ¿Ah? No la considere. Sí. Profe, ¿me Sí. escuchás? Pensando también en esto de que se trata de una caldera eléctrica, también hay un riesgo de incendio ahí, digamos. O sea, si, por ejemplo, en el sistema eléctrico, en el caso de que el consumo sea mayor al que soporte la conexión, entonces por ahí sería conveniente, como medida de seguridad, tener en cuenta eso, el amperaje, la cantidad de corriente que consume, que sea consecuente, digamos, con la conexión que se realiza. Viste que por ahí cuando conectás un termotanque se suelen quemar, digamos, los enchufes, que por ahí no derivan en nada, pero puede que, como siempre trabajamos con el peor escenario, puede que derive en un Correcto. incendio. Ramiro, yo le voy a contar algo. En este caso, uno no lo dimensiona porque el sistema es chico. Nosotros, al decir nosotros, la empresa donde trabajo es una empresa constructora, está haciendo un polideportivo aquí en una ciudad del interior. Viene este ejemplo que le voy a comentar a colación de lo que me está usted diciendo. Resulta que la empresa nuestra hace un proyecto de calefacción de una pileta olímpica con grandes dimensiones. Estamos hablando de una pileta como de 500 metros cúbicos. Y si no es más, me parece. No más, bueno, estoy haciendo cualquier cosa. Es una pileta enorme. Y resulta que en primera instancia los calentadores de la pileta iban a ser a gas.
pero la inversión para llevar la red de gas hasta ese polideportivo, porque están las afueras de la ciudad, es mucho más caro que todo el polideportivo junto. Entonces, para solucionar el tema, tuvimos que salir al mercado a buscar alternativas eléctricas. Y vienen unos sistemas de, estos sí son calderas, ¿no? Eléctricas. Ustedes no se imaginan el consumo eléctrico infernal que tienen estas calderas eléctricas, que en este caso son aplicables a las piletas, y le puedo asegurar que el consumo del polideportivo en luces, en bombas, es así de chiquitito versus la cantidad de energía eléctrica que toman esas calderas en el momento de precalentar el agua de la pileta. Porque además se calienta a partir del aporte de agua de pozo, de una perforación de 100 metros, y a esa profundidad el agua está saliendo a 18 grados. Entonces, para calentar a una temperatura de 28 grados más o menos, o sea, un salto térmico de 10 grados, ustedes no se imaginan la cantidad de energía eléctrica que toma este sistema de calderas, lo cual llevó a sobredimensionar la instalación eléctrica. Y le puedo asegurar que en esos valores de corriente, ajustes, no digo flojos, sino que no tengan suficiente torque, las tuercas, por ejemplo, de ajuste en los terminales mal indentados en los cables, provocan incendios. Y no es descabellado lo que está diciendo, no es descabellado. Lo que pasa es que el fenómeno no es apreciable en este orden de magnitud. Estamos hablando de una caldera chica, pero en grandes consumos eléctricos, vea, se les incendian los tableros. Y ahí la única forma de hacer prevención o hacer un mantenimiento preventivo es con una pistola termográfica. Porque a simple vista puede ser de que si no se quemó el PVC de la aislación de cable o la aislación del cable, si no se llegó a quemar, puede ser de que el punto de contacto esté a 80-90 grados, ¿sí? Que es el paso previo al incendio. Y usted con una pistola termográfica ahí detecta los puntos calientes, que en definitiva son aprietes. Hay que ajustar, reajustar como mecánicos, con llaves, ¿no? Estamos hablando de valores importantes de corriente. Y sí, no es descabellado lo que me dice. Pero este fenómeno no es observable a este nivel. O sea, estamos hablando en este caso, de un termotanque chico, no sé, 2.000, 3.000 vatios, 4.000 vatios, pero en termotanques grandes el fenómeno es apreciable. Bien, ¿quedó claro entonces la aplicación del método ASO? Sí, profe. Bien. Como complemento, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a pegar el archivo Word, que les puse algunas cositas, y le voy a pasar una hoja técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Laboral de España, en donde van a ver ustedes una ampliación del método ASOP aplicado a una planta petroquímica. Está muy bueno, y ahí ustedes van a poder ya tener una visión amplia general de este método, que es muy efectivo, muy efectivo. Ustedes están siendo proactivos en este caso y no reactivos, porque el peor pedagogo que podemos llegar a tener son los accidentes. De los accidentes lamentamos consecuencias, sí, y tenemos, si se quiere, una parte positiva, entre comillas, que es un aprendizaje, pero no es necesario llegar a esa situación, es una posición reactiva. Tenemos que adelantarnos, robustecer los sistemas para que puedan esos sistemas, resolver o atender cualquier tipo de desviación, ¿me entiende? Cualquier tipo de desviación. En definitiva, tener un antifebril cuando la temperatura del cuerpo aumente. En definitiva, cuando tenga fiebre. O tener un antibiótico para cortar, la fiebre, ¿no? De eso se trata, tener estos sistemas bien robustos, bien contenidos, con todos estos sistemas de seguridad. Bueno, de mi parte llego hasta aquí. Si se ha entendido, cumplí
mi objetivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, con respecto a la agrupación de los nodos, o sea, podemos agrupar todo lo que es cañería de los radiadores, los manómetros, las válvulas y eso se pueden agrupar en... Sí, porque ahí usted está hablando de cañería de radiadores y el radiador número 1 no difiere del número N, será 20, será 30, será 5. Yo creo que se puede, no creo, se puede agrupar. Funcionalmente son iguales, digamos, ¿no? Sí, correcto. Por eso ustedes desarrollen ese criterio. Con criterio propio ustedes vayan agrupando lo similar en cuanto a lo funcional. Y eso va a generar un nodo. Por eso, también las cañerías de los radiadores. O sea, podemos agrupar los radiadores, las cañerías por un lado, los manómetros. Claro, los manómetros por otro, porque Las funcionalmente válvulas. no tiene nada que ver uno con otro. Las válvulas sí, las puede agrupar quizás todas juntas, ¿no? La que van al radiador y la válvula de entrada. Pero fíjese usted que la válvula de alivio o la válvula, sí, de alivio, no la puede ubicar, no la puede agrupar con las válvulas de corte de los radiadores y de entrada al sistema. ¿Por qué? Porque son de función diferente. ¿Me entiende? Son de función diferente. Puede hacer otro nodo ahí. La de bypass tampoco. Y la de bypass, sí. En este caso yo no sé, porque el bypass es manual. Pero Es una llave de paso, digamos. Existen válvulas de bypass que son automáticas. En este caso, no sé. Lo podemos tomar por la sencillez del ejemplo, que es manual. Entonces, En realidad son todas llaves de paso, ¿no, profe? Sí, son llaves de paso, ni más ni menos. Está bien, ya que se pueden agrupar. Sí, se pueden agrupar. Excepto la de sobrepresión, que es una válvula con un resorte y nada que ver. Ese ya tiene un resorte calibrado y un valor de calibración. Ese no se puede agrupar. Funcionalmente no es igual a la otra. Y una cosa que le quería comentar, que las calderas, por lo menos las de gas, no sé, las eléctricas, tienen una bomba adentro que hacen recircular el agua. Sí, También, aparte. sí. Una bombita chiquitita. Que eso también se tapa y el sarro la traba. Tiene muchos problemas. Sí, correcto. El carbonato de calcio tiene una curva de adhesión, un poquito como para enriquecer conceptualmente la clase, tiene una curva, no de adhesión, perdón, estoy expresándome mal, de adherencia, que está en función de la temperatura. Y el carbonato de calcio se adhiere más y mejor cuanto más caliente la superficie. Por eso en calderas, cuando hay que reponer agua, y si es agua de pozo, lo que se hace es ablandar el agua. Ablandar significa que la tienen que pasar por columnas de resinas de intercambio catiónico. Ahí esa resina lo que hace, parte la molécula de carbonato, separa el calcio por un lado y el ion carbonato por otro. Y bueno, en esa partición se vuelve a formar otra molécula que es el carbonato de sodio. Entonces ingresa el carbonato de calcio al equipo, digamos, descalcificador y sale carbonato de sodio. Ese carbonato de sodio no se adhiere a la superficie, sino que precipita al fondo. Ese es el proceso de ablandamiento. Lo ideal es trabajar con agua desmineralizada en ciertas calderas, ¿no? Son calderas de alta presión, sí, ahí es desmineralizada. Pero en las calderas de proceso mediano, con un ablandamiento, alcanza. Profesor, Sí, consulta, yo todavía no tuve la corrección del trabajo 2, por ende no tuve acceso todavía a la unidad 3 para bajar el material. bien, ya se lo corrijo, Miguel, ya me pongo al día. Gracias, muy amable. Nada. Profe, fecha de entrega de este trabajo. Mire, este trabajo, estamos parados a día 15. Día 15. A ver, si estamos hablando de una semana, 15 y 7 son 22. ¿Tendremos condiciones para entregar el día 22? ¿Llegamos?
¿O prefieren en la semana del 22 ampliarlo un poquito más y poder hacer un miércoles 24? Mejor, profe, un poquito más adelante. ¿Un miércoles Sí, 24 les parece? Sí, profe, porque si hay compañeros que no tienen el material todavía no Bien, pueden empezar. listo. Lo cerramos en miércoles 24. Es un trabajo, no digo fácil, es amigable, con lo cual seguro van a llegar. No van a tener problemas. Miércoles Ok, 24 gracias. entonces. Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Muchas gracias. Profe. Cierro el Gracias, compromiso de la siguiente manera. Pego el Word y la hojita técnica de los españoles, que está muy bueno. ¿Ah? Bueno, Bueno, seguimos en subo al contacto. Word. Muchas Subo al gracias, Word, profesor. profe. Listo. Gracias, Andrés. profe. Que tenga buena noche.